¿Cómo están, señores? Señor Guillermo Stronati, proceda a auspiciar este programa como corresponde, que es tanto también. ¿Cómo no? Auspicia. Auspícieme, sí, señor. Sí, la venganza será terrible. Café Cabrales. Hoy regalamos productos de Cabrales. Sí. La cajita. Hoy regalaremos... Previo concurso, ¿no? Previo concurso, porque nada es gratis, Café Cabrales, Cabrales significa buen café. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Medicorp Argentina. Medicina privada 815-1277. Y Provincia Seguros, tan seguro como un banco, Bernardo. Bueno, Dolina. Gracias. ¿Tenemos algunos saludos? No. Sí, yo tengo uno, Alejandro. Vendí uno de último momento. Al remisero de la vuelta a su casa. No, ese me cobró. ¿Me cobró? Al taxista Adolfo. Adolfo, ¿qué hace, Adolfo? Querido Adolfo, que nos trajo hasta acá y tuvo la gentileza de no pedirnos nada a cambio. Bueno, viejo. Bajamos y Huimos. salimos rajando. Nosotros cuando se trata de pagar eso, ¿cómo te llamas, flaco? Claro. Ahora te nombramos y salimos rajando. Me pasamos un chivo. Bueno, proceda con el segundo y definitivo auspicio. Vamos con un Le Mans. Le Mans Suaves. Suaves por naturaleza presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Hoy vamos a hablar de Constantinopla. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. Bien, la encrucijada del mundo, esta ciudad fundada por Constantino, usted sabe cómo fue el asunto, ¿no? Ahí estaba Diocleciano, que resolvió dividir el imperio, y después, unos 40 o 50 años después, vino Constantino, y en lo que era el Imperio Romano de Oriente, buscó un lugar para fundar una segunda Roma. Y empezó a buscar lugares hasta que encontró una antigua ciudad bastante misia. Misia con SH, Misia, porque Misia es una región, que quedaba justo allí donde el Helesponto, donde el mar de Mármara, donde el Bósforo, en ese estrecho que divide las aguas del Mediterráneo y del Mar Negro, con Asia a un lado y al otro Europa. Esa ciudad se llamaba Bizancio, una ciudad dejada de la mano de Dios. Y allí construyó Constantino su nueva ciudad, la ciudad de Constantinópolis. Tenía como 1 millón de habitantes. Era muy parecida a una metrópoli moderna. Había mucha gente de todas partes del mundo, armenios, griegos, anglosajones, rusos, judíos, búlgaros, paznaks de las estepas y cazares de Ucrania, y asiáticos y españoles y coptos, y etíopes y francos y lombardos. Nunca se está lejos del agua en Constantinopla, con el Bósforo al norte y al noreste, con el mar de Mármara al sur, las peligrosas corrientes de esos lugares, allí por donde navegó Jasón con los argonautas. Y tenía unos edificios, pero ¿para qué le voy a contar, no? El más importante era el Palacio de Bucoleón, que era en realidad no un palacio, sino una serie de edificios, lo que ahora llamarían un complejo. El mayor de estos edificios tenía 195 metros de largo, 2 cuadras. Había siempre unos arqueros cuidándolo con los arcos tensos. Y sí que estaban con el arco ya tirado, así, todo el día el arquero. Estaba como para tirar el tipo ahí. Se le escapaban flechas cada tanto, porque imagínense. Por eso nadie pasaba, la gente pasaba agachada frente a ese edificio. Se llamaba Chalque. ¿Cómo? Chalque. Después había otro que era el edificio del Triclinio de los 19 lechos. Triclinio era el lugar donde se recostaba uno para los banquetes, porque en aquel entonces uno no asistía a los banquetes de sentado, sino medio como de acostado, en una especie de diván que se llamaba triclinio, y ahí lastraba, medio de aquí, ¿no? Tirado ahí. Sí. Era medio difícil comer acostado. Se manchaba uno. Te manchabas, te caía mal comida, etcétera. Después había otro edificio llamado El Aire Fresco, que era un edificio de baños.
edificio. El edificio de baños, tenía solamente baños. Nada más que baños. La gente tenía ganas de ir al baño y iba al aire fresco. ¿Cómo sería el otro? Sí. ¿Dónde queda la cocina? Preguntaba. Claro. ¿Dónde queda el baño? No. Después formaba parte de ese complejo la iglesia de Santa Sofía, que todavía está en pie. Ya no como iglesia, sino como mezquita. Ajá. Es un edificio alto, calcule, tiene la altura de un edificio de 18 pisos, Santa Sofía. La torre linda. Después, fuera de ese complejo, estaba el hipódromo, o circo, que medía 600 por 180. El hipódromo. 600 metros por 180. Quiere decir que para dar una vuelta, y casi era más larga que el de Palermo, la pista, ¿no? 6 kilómetros. Había carreras de carros que apasionaban a los bizantinos. Incluso había distintos bandos, estaba el bando verde y el bando azul. Ya hemos contado alguna vez cómo una bronca entre el bando verde y el bando azul, especies de Boca River de aquel tiempo, degeneró en una verdadera revolución, una verdadera revuelta. Lo que no había eran gladiadores, porque como eran cristianos sospechaban que la muerte socolor de deporte no estaba bien vista. Había también una puerta que se llamaba la Puerta de Oro, que tenía 2 elefantes de cobre de tamaño natural y que se abría únicamente cuando el emperador regresaba en son de triunfo. Entonces el tipo pasaba en una carroza de oro de 4 ruedas y todos le gritaban: Augusto, viejo no más. Augusto solo. Después estaba la Puerta del Manto de Oro, que tenía un globo resplandeciente que se suponía protegía a la ciudad contra los rayos, y arriba del globo había una estatua que tenía un manto de oro y un cartel que decía: todo el que vive en Constantinopla durante un año puede ser lo suficientemente rico como para comprar un manto como el que yo tengo ahora. Era grande el manto. Sí. Quiere decir que había mucha guita en Constantinopla. Sí, ya veo. Tenía también muchas reliquias. Cuando los francos invadieron Constantinopla cayó en manos del enemigo solo 2 veces en su historia. La primera vez, en una cruzada de la cual hemos hablado, que cambió el rumbo. Había un tipo, le voy a contar cómo fue aquel episodio. Los cruzados, como ustedes saben, marchaban a Tierra Santa en unos barcos que tenían que ser muy grandes porque había que transportar los caballos, porque tenían unas armaduras tan grandes y tan pesadas que los caballos árabes no podían soportarlas. Entonces había que llevar todos los caballos. Para eso se precisaban muchos barcos. Y eran caros los barcos. Los venecianos tenían guita y barcos. Y en una de las cruzadas le alquilaron barcos al duque de Venecia, que era Enrique Dándolo, un jovato, y le quedaron debiendo un montón de guita. Salieron a la cruzada, y fue el propio Dándolo, y en la mitad del camino Dándolo dice: bueno, para ver si me pagan lo que me deben, ¿por qué no asaltamos Constantinopla? Y ahí yo me agarro la guita que me deben. Y fueron y asaltaron Constantinopla y la tomaron. Y se agarró la guita. El tipo agarró lo que le debían, más, mucho más. Y la otra vez que Constantinopla cayó en poder del enemigo fue la última, en 1453, y allí todavía están los turcos. Pero bien, cuando llegaron los cruzados vieron que había un montón de reliquias. Ya hemos hablado de la dudosísima legitimidad de esas y de otras reliquias. Reliquias de Constantinopla. 2 pedazos de la Veracruz. La punta de la lanza que perforó el costado de Cristo. 2 clavos de la cruz. En realidad creo que en total debe como 30 clavos diseminados por toda Europa de la cruz. Un pomo con sangre del Salvador. La túnica que llevaba el Viernes Santo. La corona de espinas. El lienzo de Edesa, que no es otra cosa que el Santo Sudario de Milán. Yo no creo que sea el Santo Sudario de Milán, pero que en todo caso tenía las mismas características. Era un lienzo en donde se suponía había quedado impresa la imagen de Jesucristo por haber sido este su sudario. Estas eran algunas de las reliquias que fueron llevadas casi todas por los cruzados, que, como se ha dicho, metían los carros, atracaban los carros de culata y los metían hasta el altar, y ahí cargaban todo de las iglesias bizantinas.
Había una larga avenida, la Mesé, o vía intermedia, tenía como 5 kilómetros de extensión, y allí trabajaban al aire libre los orfebres, los panaderos, los sifoneros. Sifoneros no había. Sí. El Imperio Bizantino duró 1123 años y 18 días, mucho más que cualquier imperio de nuestra era, de la era cristiana. Ahora, ¿cómo lograron semejante longevidad? Bueno, ya hemos dicho cómo Diocleciano dividió el imperio, y en realidad los bizantinos, si bien hablaban en griego, y eran griegos, se consideraban romanos. Al emperador lo llamaban Augusto, y el otro título que tenían, Autocrator, es una traducción griega del latín imperator. También apareció después el título de Basileus, que quiere decir rey de reyes, esto es más oriental, pero era Basileus ton Romaion, es decir, de los romanos. El Basileus era el emperador elegido de Dios, de manera que tenía un poder total. Era traición y era pecado oponerse al emperador. Cualquier acción que uno intentara contra el emperador era acción maldita, salvo que tuviera éxito. En cuyo caso se interpretaba que Dios mismo había querido eso y entonces se legitimaba. La emperatriz se llamaba Basilisa. Hubo solo una emperatriz importante, que fue Irene, una mina a la que quería desposar el propio Carlomagno, pero llegó tarde, y puso toda una maniobra para casarse con Irene. Cuando quiso correr, Irene ya había sido depuesta o muerta, no me acuerdo bien. Eso es lo que pasa, ¿no? El amor tiene esas cosas. Hubo más de 100 emperadores en toda esta historia. Algunos tenían apodos, les gustaba muchísimo poner apodos. Por ejemplo, Justiniano Nariz Cortada, Constantino el Sucio. Qué lindo, ¿eh? Bien puesto. Habla el emperador Constantino el Sucio. Miguel el Tartamudo, Miguel el Borracho, y así. Pero el Estado bizantino era más sólido que los emperadores, porque tenía un cuerpo de burócratas y una maravillosa organización. Al funcionario se llamaba logotete. Logotete. Que era una especie de ministros. Estaba el gran logotete y después los logotetitos. Qué lindo. Y después, bueno, había funcionarios que no vale la pena enumerar, eso es una gilada. Eran grandes estrategas, inventaron muchísimas cosas de los movimientos de los ejércitos. Utilizaban también la pólvora en cierta época. Hablaremos algún día de la estrategia de la Edad Media. Había ejércitos que estaban pésimamente organizados, por ejemplo los franceses. Los franceses tenían un ejército espantoso. Los tipos, por ejemplo, se ponían ahí y por ahí uno arrancaba, un tipo, a darse dique, arrancaba a caballo y decía, ahora van a ver quién soy yo. Y liquidaba 3 o 4 hasta que lo liquidaban a él. Bueno, así no vamos a ninguna parte. Mejores eran los ingleses, mucho mejores los bizantinos. Y los cruzados fracasaron, entre otros centenares de cosas en Tierra Santa, por su pésima estrategia. Hemos hablado el otro día cómo se vestían. Iban al sol del mediodía, del desierto del Medio Oriente, con unas cotas de malla que vos te las ponés y te transpiraste a las verijas. Sí. Sí. Y además pesaba 50 kilos la armadura, y los caballos árabes no la aguantaban. Y era lentísimo. Y además tenían como una cobardía el retroceso, así que el ejército solo encaraba para adelante. Claro. Imagínese un ejército así. Se suicidaba. Te lo comes crudo, hermano. Claro. Vienen entregados ya. Bueno. Otro detalle de la organización bizantina era el gran poder de la Iglesia. A todos les interesaban mucho las cuestiones teológicas, a punto tal que de ahí viene el asunto discusiones bizantinas. San Gregorio de Nisa visitó Constantinopla
unos 40 años después de su fundación, cuando era muy nueva, y dictaminó que allí todos eran doctores en teología. Vino un panadero, le vendió una factura ahí, empezó a discutir de teología. Vino un niño esclavo que le dio agua caliente, discutía de teología. El carpintero, teólogo. Todo el mundo estaba todo el tiempo discutiendo acerca del sexo de los ángeles, si eran casados los apóstoles, dónde habían ido a predicar, si la famosa historia de los arrianos, y bueno, de esto ya hemos hablado. La más conocida de las controversias fue la controversia de los iconoclastas. Los bizantinos eran muy aficionados a las imágenes, íconos, eikon, y las hacían muy preciosas, por cierto. Pero sus enemigos los acusaban de adorar imágenes. Entre ellos estaban los de Isaura. Y sucedió que un general isáurico llegó al trono y no se le ocurrió mejor idea que abolir las imágenes, destruirlas. Las destruyó casi todas. Y era una controversia que duró 100 años, hasta que restauraron los íconos, aunque los pusieron altos, para que no estuvieran al alcance de las manos de la gente, y pudieran entonces venerarlos, pero no tocarlos. Fue Miguel el Borracho, casualmente, un gran emperador, a pesar de lo que su nombre parece indicar, que terminó con la controversia iconoclasta. Y Miguel el Borracho fue el que envió a las regiones ocupadas por razas eslavas a dos misioneros de lujo, San Cirilo y San Metodio, que marcharon a evangelizar. Pero además, primero, se prepararon como generales y estrategas. Después, estudiaron las culturas eslavas y las mitologías de esa región, las lenguas, y fueron allí y evangelizaron. E inventaron lo que se conoce como alfabeto cirílico. ¿Y cuál es el alfabeto cirílico? Bueno, amigos, es el alfabeto que se usa hoy en Rusia. Ese es el alfabeto cirílico. ¿Y qué notan ustedes de parecido entre ese alfabeto y el alfabeto griego, que era el que usaban los bizantinos? Todo. Esas letras que tienen las películas rusas, que a uno le parece que estuvieran escritas al revés. Ese es el alfabeto cirílico. Lo que parece una P es en realidad una R. Y lo que parecen dos rayas verticales, esa es una P. Y así. Como en alfabeto cirílico parece estar escrito el nombre de una fábrica de alfombras, que se llama Calpaquián. Claro. Y el tipo ha puesto lo que cree que es una P. Malas noticias tengo para el amigo Calpaquián, es una R. Ahí dice Calraquián. Pero bueno. Va a tener que andar cambiando los signos. Sí, vamos a andar cambiando. Pero en realidad Rusia fue conquistada, convertida, mejor dicho, después de San Cirilo y San Metodio. Año 989, había un príncipe llamado Vladimir en Rusia. Rusia, por cierto, ¿saben qué religión tenía? ¿Cuál? La religión escandinava. La religión de Odín, porque los vikings habían andado muchísimo por ahí, tanto que el nombre ruso es de origen viking. Y el príncipe Vladimir dice: he decidido que el pueblo abandone a los dioses escandinavos, estoy ya podrido de los dioses escandinavos. Y envió embajadores a los pueblos donde estaban vigentes las 4 grandes religiones de que tenía noticia, para decidir cuál era la mejor. Bueno, mandó a unos emisarios a los búlgaros negros, que eran musulmanes, y los emisarios vinieron y ortigaron que las mezquitas estaban sucias, y por otra parte los búlgaros les habían dicho que tenían que renunciar al vino, y el vino era la alegría de la vida, no les convenía esa religión. Mandaron después a visitar a los cázaros judíos, y dijeron los emisarios: pero ¿cómo puede ser este el pueblo elegido si Dios los ha diseminado por el mundo? Y después fueron a ver a los germanos, que si yo no calculo mal tenían la religión escandinava, así que no sé a qué los mandó. Pero parece que los germanos ayunaban y el ayuno no le gustó a Vladimir, hasta que fueron a Bizancio. Y allí los cautivó el lujo, porque dijeron: hemos visto los edificios donde se adora a Dios y no supimos si estábamos en el cielo o en la tierra. Dios debe vivir ahí.
Y Vladimir aceptó esa religión a punto tal que se casó con la hermana del emperador de Bizancio. Se llamaba Anna. Los bizantinos eran buenos para todo, fabricaban un cristal bárbaro, orfebrería, loza, pero fueron los primeros en Occidente que fabricaron seda. Un día estaba Justiniano ahí sentado en el trono mirando para allá y cayeron unos monjes cristianos y uno de ellos llevaba una caña en la mano. Quebró la caña y adentro de la caña había capullos del gusano de seda. Se habían afanado por primera vez el gusano de seda de la China. La seda venía de la China, era carísima. Venía por Samarcanda y por Persia y tenía que pagar innumerables impuestos y peajes. Y desde entonces empezaron a cultivar ellos el gusano de seda y fabricaron la seda. Tenían una moneda muy sólida, a punto tal que hoy día los numismáticos no pagan gran cosa por la moneda bizantina, porque era muy común y hay en todas partes. Desde luego tuvieron un arte maravilloso y conservaron la cultura clásica en una época en donde todos los pueblos la habían abandonado y olvidado. Y cuando los turcos toman Constantinopla, los que habían alcanzado a huir llevaban libros y manuscritos y los vendían a buen precio en toda Europa, una Europa que había perdido casi todo lo que provenía de la antigüedad clásica. Pero tenían un aspecto oscuro. Repito, tenían un aspecto oscuro. Eran crueles. Eran crueles. No solo eran indiferentes ante el sufrimiento, sino que se regocijaban con él. Por ejemplo, las turbas, cuando se armaban un lío ahí en la calle, eran crudelísimas. Nada de qué hinchada de boca ni que nada. Al emperador Andrónico lo destituyeron y lo ataron a la cola de un camello. Lo arrestaban por la calle y mientras tanto lo agarraban a patada los tipos. Iba a decir otra cosa. Las leyes no contemplaban la pena de muerte, pero sí la mutilación. Te cortaban la lengua, la nariz, la mano, o te sacaban los ojos, que era lo que le habían hecho a Dándolo, aquel veneciano que marchó contra Constantinopla para cobrar lo que le debían de los barcos. Y también eran traidores y corrompidos. Amaban mucho la diversión. Hubo un emperador bizantino que ordenó a los vigías tenían unas señales luminosas que avisaban la proximidad de un ejército extranjero. Y el tipo ordenó a los vigías que no avisaran sino hasta el último momento, porque tenía miedo que se suspendieran las carreras de caballo. El tipo tenía una fija y por miedo que le suspendieran la carrera, le dijo, mire, avisen nada más que cuando estén aquí, porque en una vez usted avisa, se suspende la carrera, y a mí que me dieron el 4 en la séptima, me quedo afuera. Todo estuvo fenómeno, hasta que un día de 1453 aparece el joven Mohamed II con 200.000 hombres y 493 barcos y unos cañones de sitio que se usaban por primera vez, uno de los cuales era tan grande que para moverlo se precisaban 100 bueyes. Y Bizancio estaba muy mal en ese momento, no tenía más que 8.000 hombres y un héroe, que era el último emperador, Constantino XI. Y ese día fue un 29 de mayo de 1453 y Constantinopla cayó en manos de los turcos. Los turcos todavía están allí. Ya no se llama Constantinopla, se llama Istambul, que es una deformación de algo que decían los turcos cuando decían voy a la ciudad. Istambul. ¿A quién dedicar este recorrido que parece un catálogo de turismo por aquella Constantinopla? Bueno, quizá este último emperador, pero mejor todavía, aquel emperador preocupado porque no se suspendiesen las carreras. ¿Y qué le podemos dedicar? Bueno, imaginemos que efectivamente el ejército enemigo tardó un poco en llegar, que se corrió esa carrera, la séptima, y que el 4 perdió por una cabeza, que es el tango que canta Carlos Gardel.